Y hablando de las mayores causas de estrés, llegamos a los problemas económicos. Médicamente, las causas de estrés no están documentadas como he venido estructurando. Y yo me pregunto por qué. Y luego encuentro otra respuesta. Es decir, la mayoría de las personas no están solucionando sus problemas de estrés. ¿Por qué razón? Pues porque no tocan los verdaderos problemas. Cuando van al médico le dicen es que estoy deprimido o estoy deprimida, tengo estrés, y lo primero que le hace el médico es mandar calmantes, mandar pastas para dormir, le dicen descanse, tómese un descanso, pero no preguntan realmente, no ahondan en el problema de las personas, y las personas no tienen una guía real, porque cuando tú vas a una terapia, la mayoría de los médicos en 5 minutos no te van a preguntar lo importante y te van a sacar la plata de la sesión si estás pagando un psicólogo particular o un psiquiatra particular por barato. Entonces, a mí me gustaría mucho que las personas escucharan bien lo que he venido documentando. Lo quiero documentar en un manual, en una estructura como un taller, que las personas puedan autotomar ese taller para poder llegar a la profundidad de las cosas. ¿Por qué? Porque la causa que vamos a tocar hoy, que son los problemas económicos, simplemente son tomados como problemas económicos, pero no ahondan en lo que causan, en las emociones, en la psicología, en la motivación, en la sexualidad, y aquí le estoy dando unos puntos súper importantes, en las relaciones con los demás. Es decir, un problema económico tiene un impacto impresionante en la vida de una persona. Y vamos al tema. Los problemas económicos, además de ser una causa de estrés, induce a un agotamiento emocional. Y como hemos visto, el agotamiento emocional contribuye al círculo de estrés, alimenta el círculo de estrés, que es el círculo de estrés son las cosas que normalmente nosotros hacemos a diario y que todos tenemos, uno en baja dimensión, otro en media, otro en alta, otro en zona roja. Entonces, ¿de qué manera los problemas económicos contribuyen al estrés y al agotamiento del círculo emocional? Primero, la inseguridad financiera. Cada mes tenemos una preocupación constante sobre cómo pagar las facturas, cubrir necesidades como alimentos, vivienda, enfrentar deudas, y todo eso junto genera una sensación de inseguridad financiera que de alguna forma nosotros mismos hemos causado. Esa incertidumbre de si podemos pagar o no podemos pagar, estamos viendo una situación donde tú ya no sabes si mañana tienes el empleo o no tienes el empleo, si tu negocio va a vender lo que necesita vender para poder seguir siendo sostenible. Todo eso lleva a un aumento de estrés y ansiedad en que las personas toman malas decisiones. Aquí podríamos preguntarnos en qué estado emocional estamos tomando decisiones. Por ejemplo, las deudas. A veces las personas por querer aparentar lo que no son y lo que no viven, se meten en deudas de comprar un celular último modelo o de una marca de élite que valen 4 millones, pero no pueden pagarlo. Y si lo pagan, quedan endeudados
con el proveedor de internet, con el proveedor del teléfono, con el proveedor de la señal de la factura. Entonces llega un punto en que tienes un celular último modelo, pero tienes una deuda que no te deja vivir tranquilo. Y aquí es donde llegamos al segundo punto, la presión social y la comparación. La sociedad a menudo valora el éxito material y la apariencia de riqueza. Fijémonos en eso. No premia la riqueza, sino la apariencia de riqueza. Es decir, cuántas personas están en internet aparentando vivir bien, vivir tranquilos, vivir felices, pero no lo son. Es decir, la foto en una red social es un instante de una sonrisa para la foto y luego sigue aumentando la bola de nieve emocional. Las personas sienten presión por mantener cierto nivel de vida o de apariencia para cumplir con las expectativas sociales, para cumplir con la expectativa familiar, cumplir con la expectativa de la pareja. Y todo eso aumenta estrés, agota emocionalmente. ¿Por qué? Porque cuando trata de mantener una imagen que no es la propia, pues es un sobreesfuerzo. Incluso ahí también llega el agotamiento físico. Y cuando llega el agotamiento físico, más el agotamiento emocional, más la inseguridad financiera, más la presión social, porque de alguna forma, aunque salgas, acepte una invitación por presión social, vas a gastar la plata con que vas a pagar el arriendo del próximo mes o la cuota de la casa, o mucha gente que tiene carro simplemente por presión social, pero no tienen para gasolina, no tienen, si se les vara van a sufrir, porque aquí mismo en el parqueadero de la unidad donde yo vivo hay carros varados porque la gente no tiene cómo repararlo, no tiene para gasolina. Entonces, cuando tú analizas bien las causas por las cuales tienes estrés, vas a llegar a... Ahora, hay que reconocer, hay que llegar a un punto de reconocimiento verdadero, ¿no? Es decir, podemos mentirle a los demás, pero si llegas a mentirte a ti para no aceptar que tienes un problema, pues tienes un doble problema. Entonces, el problema económico se incrementa cuando todo lo anterior llega y hace que las oportunidades se limiten. Cuando ya no tienes dinero, se limitan las oportunidades educativas, laborales, de desarrollo personal, recreación, y una cantidad de cosas como hasta una cena con los hijos. Y todo esto genera frustración, desespero y una ansiedad porque sabes que no puedes cumplir las metas, las aspiraciones de tu familia, de la esposa, de los hijos. Nada de las metas familiares van a poder ser alcanzadas porque no tienes recursos o no los administras, ¿eh? Lo que genera más presión a tu círculo de estrés, porque es posible que la gente viva más allá de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque quieren seguir aparentando. Entonces, todo ese tipo de cosas impacta la salud mental y la física. Una presión social crónica, estrés crónico, causado por el problema económico y financiero, tiene efectos negativos en la salud mental y en lo físico. A veces las mismas enfermedades. Un estrés crónico y permanente genera baja de defensas y es donde viene algún virus de una gripa, de una cantidad de cosas que luego tú dices, no, es una gripa normal que me la alivio con acetaminofén, y resulta que lo anestesias un rato, pero como no es de origen biológico, el problema continúa
Entonces hay muchas personas que tú ves enfermas de gripa y gripas y gripa y gripa y gripa y nadie se ha preguntado por qué. No. Entonces, se puede alimentar mal porque no tiene dinero. Puede estar estresado porque no tiene dinero. No hace ejercicio. Y aquí llega un punto. Que el ejercicio, mucha gente se excusa y dice, no, es que no tengo para ir al gimnasio. No, es que el gimnasio está en la calle. Cuando tú no tienes recursos, tienes que encontrar la forma y las vías para hacer ejercicio, para recrearte. Llegamos a un punto donde se mezcla, porque todo se vuelve un círculo vicioso, ¿no? La falta de dinero genera una tensión personal con nuestro círculo familiar, de pareja, hijos, social, laboral, y eso genera un conflicto relacional. Entonces comienzan las discusiones sobre el dinero. ¿Sí? La cuota del carro que no se pudo pagar, pero la mujer o el hombre quiere seguir con el carro. Entonces, alguno de los dos quiere vender el carro y el otro no. ¿Por qué? Porque también nadie quiere ser catalogado como pobre. Y todo eso genera tensión y tensión y tensión y tensión. Cuando tensiona demasiado una cuerda, pues se rompe. Y todo eso genera una carga emocional que es bastante complicado de solucionar si no llegas a decisiones que a veces duelen un poco, que es como recortar gastos. ¿Sí? Si tú gastas más de lo que ganas, obviamente vas a estar en un déficit, siempre vas a estar debiendo. Anular tiempos de viaje. Y ahí es donde cuando nosotros hemos administrado mal, pues obviamente luego para recuperar o sanear la situación financiera tenemos que recortar muchas cosas. Incluso los tratamientos médicos. Los tratamientos médicos, hay algunos que no cubre tu servicio de salud. Entonces tienes que pagarlo de tu bolsillo. Pero si tú no tienes dinero, tu salud se va a ver afectada. El problema económico aísla socialmente. ¿Por qué? Porque ya no tienes ni para aparentar. Entonces la vergüenza hace que ya no socialices con las personas que socializabas o que querías socializar. ¿Sí? Y ese aislamiento aumenta la sensación de depresión y empeora el agotamiento emocional. Y cuando tú tienes problemas económicos, aislamiento social, carga emocional, conflictos de relaciones, tienes la salud mental afectada, lo laboral afectado, pues la sexualidad no funciona. Entonces muchos llegan a ese punto de creer que el problema de la sexualidad es un problema biológico. No, es un problema orgánico. Ya no se le para. ¿Pero por qué? ¿Será biológico todo? ¿Será biológico? ¿O será que tu mente tiene una carga emocional tan alta que el resto de tu cuerpo no funciona? Porque cuando tú llegas a tu casa y ves la cantidad de problemas, las cuentas que no has podido pagar, todo el mundo pidiendo plata en tu casa, y luego llega el momento en que alguien te pide que funciones en la cama con toda esa carga mental, es posible que la libido se haya afectado, la sexualidad se haya afectado. Y a veces los problemas de debilidad sexual no siempre son orgánicos o biológicos, son mentales y estrés, ansiedad y depresión. Entonces, podemos concluir que el primer paso para solucionar este problema
es reconocer que tenemos un problema económico. Si no lo reconocemos, el problema continuará, y es lo que ha hecho la mayoría de la gente. La mayoría de la gente no conecta lo económico con un problema emocional o con un problema psicológico, con la sexualidad. Es decir, nadie se ha detenido a pensar este tipo de cosas de lo que estamos hablando hoy. Por eso estoy hablando de esto, de cosas que la gente no te va a hablar en otros ambientes. Nadie te va a decir la verdad, ni el psicólogo, ni el médico, ni tú mismo te vas a decir la verdad. Entonces, podemos buscar apoyo emocional. ¿En quién? En un psicólogo, pero como todo mundo relaciona el ir al psicólogo con que yo no estoy loco, ¿eh? ¿Cómo podemos buscar auxilios o subsidios para poder acceder a cosas que de otra manera ya no tenemos acceso? Aquí, por ejemplo, he visto personas que se han tenido que ir a un estrato más bajo. ¿Por qué? Porque un día llegaron creyendo que de pronto podían sostener ese ritmo de vida, empezando por los servicios públicos. Los servicios públicos son altos. Entonces, si tú no tienes capacidad de pago, pero porque es que mi pareja quiere vivir mejor, quiere vivir en un mejor barrio. Pero para vivir en un mejor barrio debemos tener más ingresos. Otro problema es cuando tú no planeas el tren de gasto que puede tomar una decisión. Por ejemplo, tener un hijo. Muchas personas tienen hijos sin haber hecho una planeación financiera. No, tengamos un hijo, que todo niño trae un pan debajo del brazo. No, donde come uno, comen dos. Y resulta que todos esos refranes que nos han metido el cuento, esos son los que nos joden la vida. ¿Por qué? Porque donde come uno, no comen dos. Un huevo no lo puedes, porque un niño que se come un huevo no vas a decirle mañana, no, te voy a dar la mitad porque el otro, como llegó el otro niño, y entonces si llega el tercero, entonces el huevo lo van a repartir entre tres. Y así vamos llegando al caos financiero, donde las familias se disuelven, se divorcian, los hijos por un problema de mala administración financiera terminan estudiando en un colegio realmente malo, en un barrio muy malo, rodeado de muy malos círculos sociales. Pues ahí vemos las causas: la prostitución juvenil, la drogadicción, la delincuencia juvenil. ¿Por qué? ¿Alguien se ha preguntado por qué las muchachas se están prostituyendo con OnlyFans o sexo por dinero? Pues porque la mayoría provienen de matrimonios donde no hay recursos, donde los encargados de hacer eso, que fueron los padres, no hicieron una buena administración ni un buen cálculo. Y debemos responsabilizarnos. Yo siempre he pensado que traer un hijo al mundo es una responsabilidad no solamente personal, sino financiera y social. Pero pues nadie les ha dicho esta verdad. Y aquí estamos para hablar de las cosas que nadie les ha hablar, nadie les va a decir este tipo de cosas. Entonces, espero que si estás lidiando con este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es saber por dónde se está yendo la plata. Si hay algún ingreso. Porque si ya perdiste los ingresos, esa es otra fase, donde comenzar a buscar empleos o profesiones o aprender algo nuevo, pero rápido. Y de eso tenemos unos videos sobre los oficios que hay que aprender. Espero que comenten, reflexionen sobre el tema, que a mi parecer es muy actual
es muy importante y no se le está dando la debida importancia de verdad a nivel personal, familiar y social. Espero que solucionen todo. Espero que se calmen para poder tomar buenas decisiones. Porque cuando no hay dinero, todo se nos revuelve. Todo se nos vuelve un caos y tomamos malas decisiones. Entonces, espero que analicen, reflexionen y compartan. A alguien más le puede interesar esta información. Cuídense mucho, feliz tarde y chao chao. Ay, suscríbanse, queremos ser más.